Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda de El espantapájaros de la llanura de Wiltshire, Reino Unido, 1800. ¿Has sentido alguna vez que algo clavado en la tierra te devuelve la mirada? Imagina la llanura de Wiltshire, al sur de Inglaterra, cuando el siglo XIX apenas ha comenzado. El viento atraviesa los campos abiertos como si fueran un mar detenido. Ondulaciones de trigo que respiran al unísono, setos de espino que dibujan límites invisibles, caminos de barro que conectan, aldeas de piedra caliza color miel. A lo lejos, la silueta de Salisbury Catedral recorta su aguja, la más alta de Inglaterra, erguida desde 1320, contra un cielo que cambia de gris a cobre en cuestión de minutos. Escucha, y el crujido seco de la paja, el roce áspero del lino gastado, el graznido de los cuervos sobre los campos cercanos a Devizes, mercado agrícola que en 1810 ya bullía cada jueves con granjeros que llegaban desde Avebury y las colinas de Marlborough Downs. En esos campos, clavado en el corazón de la llanura, se alza él, un espantapájaros, ropa vieja rellena de paja, brazos extendidos en cruz, sombrero de ala caída. A veces, cabeza de nabo tallado, otras, una calabaza endurecida por el frío. En 1803, cuando las cosechas sufrían por veranos húmedos y la amenaza constante de hambrunas menores tras las guerras napoleónicas, cada espantapájaros era más que un muñeco. Era una promesa de supervivencia. Pero en Wiltshire no se le llamaba solo espantapájaros. Algunos ancianos lo nombraban Crow Scatter, ahuyentador de cuervos. Otros, en voz baja, lo vinculaban con algo más antiguo, una figura que no solo protegía el grano, sino que vigilaba la frontera entre lo sembrado y lo salvaje. ¿Te parece exagerado? Entonces camina conmigo por el sendero que cruza los campos cerca del río Avon, cuando la niebla se levanta como un telón húmedo. Observa las botas hundirse en la tierra oscura. Huele la mezcla de estiércol, heno y lluvia reciente. Escucha el golpeteo distante del molino y míralo. No es elegante, no es heroico. Tiene mangas desiguales, una chaqueta militar desechada, quizá de algún soldado que regresó de la península ibérica, y un pañuelo rojo atado al cuello, descolorido por el sol. Los niños del pueblo de Broadhinton evitaban cruzar el campo al atardecer. Sus madres les advertían: no te acerques al guardián cuando el sol cae. No mires sus ojos vacíos. 2 cavidades negras cosidas con hilo grueso, sin pupilas, sin brillo, y sin embargo, cuando la luz se inclina en ángulo bajo, parece que la sombra se desplaza dentro de ellos. ¿Has visto alguna vez una figura inmóvil que, por un instante, jurarías que respiró? En los primeros años del 1800, tras epidemias intermitentes y la migración de jornaleros hacia fábricas en ciudades como Bristol, los campos quedaron con menos manos. Antes, niños corrían entre las hileras, agitando palos, gritando para espantar aves. Cuando ya no estuvieron, los espantapájaros ocuparon su lugar, y ahí comenzó el murmullo, porque algunos aseguraban que ciertas figuras no se parecían a muñecos, sino a hombres que alguna vez estuvieron vivos. Esa noche de octubre de 1816, el año sin verano, cuando el frío arruinó cosechas en toda Europa, alguien juró que el espantapájaros del campo norte había cambiado de posición, no caído, no movido por el viento, cambiado. Y al amanecer, bajo la escarcha plateada, encontraron algo más que huellas de cuervos alrededor de la estaca clavada en la tierra. Encontraron pisadas humanas que no se alejaban, sino que se detenían justo frente a él. Y ahí, en ese silencio húmedo, comenzó la verdadera historia. ¿Te atreves a seguir caminando hacia el campo donde nadie quiso volver solo? Porque lo que ocurrió después hizo que, durante generaciones, en la llanura de Wiltshire, los espantapájaros no fueran simples guardianes del trigo, sino algo que aguardaba el momento exacto para moverse. Y esa primera noche alguien escuchó el crujido detrás de él. El crujido no vino del trigo, vino de la madera, seco, lento.
como si la estaca que sostenía el espantapájaros se hubiese tensado o liberado. ¿Te has quedado alguna vez inmóvil cuando sabes que no estás solo? La mañana del 14 de octubre de 1816 amaneció con una bruma espesa que descendía desde las colinas de Marlborough Downs hacia los campos abiertos al norte de Devizes. El aire olía a tierra mojada y a carbón húmedo. Algunas casas encendían ya sus chimeneas antes del amanecer, anticipando otro día frío en aquel año extraño que siguió a la erupción del volcán Tambora, cuyos efectos se sentían incluso allí, en la tranquila campiña inglesa. Thomas Hargreaves fue el primero en verlo. Tenía 46 años, hombros anchos de tanto arar, barba rala salpicada de gris prematuro. Cojeaba levemente del pie izquierdo, recuerdo de una caída en 1809 al descargar sacos en el mercado. No era hombre de fantasías, desconfiaba de los cuentos y despreciaba las habladurías de taberna. Esa mañana caminó por el sendero que bordeaba el campo norte, junto a una hilera de setos espinosos que marcaban el límite con la parcela de los Whitcomb. Llevaba una pala al hombro, pensaba en el grano perdido, en el precio del trigo que había subido en Salisbury, en la posibilidad de vender una vaca antes del invierno. No pensaba en el espantapájaros, hasta que lo vio. «Eso no estaba así», murmuró. El muñeco había sido clavado mirando hacia el este, hacia el sol naciente. Ahora miraba al sur, hacia el sendero, hacia donde él estaba. ¿Puede el viento girar una figura tan firmemente enterrada? Tal vez. Pero el suelo, empapado por las lluvias, mostraba algo más. Marcas de botas alrededor de la estaca. No dispersas, no erráticas. Ordenadas. Un círculo imperfecto como si alguien hubiese caminado lentamente alrededor del guardián. Thomas se agachó, tocó la tierra, aún blanda. Las huellas eran recientes. El espantapájaros vestía la vieja casaca roja que él mismo había encontrado meses atrás en un lote de ropa usada traída desde Salisbury. Las mangas estaban remendadas con hilo grueso, el sombrero ladeado, y en el rostro de nabo seco, los dos agujeros oscuros parecían más profundos que antes, más hundidos, más atentos. Un cuervo descendió y se posó en uno de los brazos extendidos. No huyó, no graznó. Se quedó allí, observando. ¿Desde cuándo los cuervos ignoran al ahuyentador? Thomas sintió un leve temblor en la nuca, no miedo, irritación. Se dijo que algún muchacho habría entrado al campo durante la noche, algún hijo de granjero buscando probar valentía, pero ningún niño en Broad Hinton habría desafiado la advertencia de cruzar esos cultivos tras la caída del sol, no después de que Martha Whitcomb contara lo que había visto la semana anterior. Ella aseguraba que, al regresar de recoger leña cerca del río Avon, distinguió una silueta en medio del campo cuando ya no quedaba luz. No estaba en su estaca, estaba más cerca del sendero, de pie, sin cruz de madera detrás. Era solo sombra, le dijeron en la taberna de Devizes, pero Marta no volvió a cruzar ese campo sola. Thomas enderezó la figura con firmeza, ajustó el poste, hundió la base más profundamente en la tierra con golpes secos de pala. «Eres paja y tela», dijo en voz alta, como si necesitara oírlo. El viento se levantó en ese instante, no fuerte, lo suficiente para que la manga derecha del espantapájaros se elevara ligeramente y cayera con un movimiento que no parecía del todo arrastrado por el aire. Thomas dio un paso atrás. «Escucha». El trigo no se movía con violencia. El cielo seguía gris plomizo, el molino giraba con su ritmo habitual y sin embargo algo había cambiado. Cuando regresó al atardecer para comprobar el campo, el espantapájaros seguía en su lugar. Pero el círculo de huellas ya no estaba. La lluvia lo había borrado. O alguien lo había caminado de nuevo. Esa noche en la casa de los Hargreaves, mientras el fuego crepitaba y el viento golpeaba las ventanas de vidrio ondulado, Thomas oyó un sonido que no provenía del exterior, un roce. Dentro del granero, y en la oscuridad algo de paja cayó del techo, como si alguien la hubiera arrancado con manos lentas. ¿Quién estaba tomando lo que ya había sido colocado en el campo? Porque al amanecer siguiente el espantapájaros parecía más lleno. Y esta vez no estaba solo en el campo,
No estaba solo. Eso fue lo que Thomas comprendió antes de admitirlo en voz alta. El amanecer del 15 de octubre de 1816 se abrió con un resplandor pálido sobre la llanura. Desde las colinas que rodean Avery, los antiguos círculos de piedra, erigidos milenios antes de que alguien imaginara sembrar trigo allí, parecían vigilar el horizonte. En Wiltshire, la tierra siempre había tenido memoria, y los hombres lo sabían aunque fingieran no hacerlo. Thomas avanzó hacia el campo norte con el estómago tenso y la mandíbula apretada. No llevaba pala esa vez, llevaba una horca. El trigo aún estaba cubierto de escarcha. Cada espiga crujía bajo sus botas. El molino al oeste permanecía inmóvil. No había suficiente viento esa mañana. El silencio era tan compacto que el propio aliento parecía intruso, y entonces lo vio. A pocos metros del espantapájaros, clavada en la tierra, había otra estaca, más pequeña, más reciente. No sostenía nada, todavía. Thomas sintió cómo se le secaba la boca. El espantapájaros, la casaca roja, el pañuelo desvaído, el sombrero ladeado, estaba exactamente donde lo había dejado. Pero algo en su postura parecía distinto. Los brazos no estaban tan horizontales. El izquierdo descendía apenas unos grados, como si el peso hubiese cambiado, como si la paja dentro no estuviera distribuida igual. ¿Has observado una figura tantas veces que detectas el más mínimo desvío? Thomas sí. Se acercó despacio. El suelo mostraba nuevamente huellas. No muchas. 2 trayectorias claras que venían desde el borde del campo y terminaban frente a la figura. No regresaban, se detenían allí. Basta, susurró. Rodeó la estaca principal, tocó la tela. La paja dentro crujió con un sonido denso, compacto. Más apretada que antes, más pesada. Entonces notó el olor. No era solo heno seco. Había algo más, algo agrio. Como ropa húmeda guardada demasiado tiempo, como lana que ha absorbido sudor humano. Thomas retrocedió un paso. Recordó entonces una historia que su abuelo solía contarle en inviernos largos, cuando la nieve cubría las cercas y el pan escaseaba. Decía que antes de que los muñecos de trapo fueran comunes, los campos se protegían con vigilantes de carne y hueso, hombres demasiado viejos o demasiado jóvenes para el ejército, pagados con migas, sidra, obligados a permanecer de pie durante horas para espantar aves. Algunos se enfermaban. Algunos morían allí mismo, y cuando la mano de obra comenzó a faltar, las figuras de paja ocuparon su lugar. No dejes que el campo olvide al guardián, decía el abuelo. Thomas nunca creyó en supersticiones, pero mientras observaba la segunda estaca vacía clavada en su terreno, una pregunta comenzó a crecer como una raíz bajo tierra. ¿Y si el campo no había olvidado? Un sonido quebró el silencio. No provenía del trigo, venía del borde del seto. Thomas giró la cabeza con brusquedad. Entre las ramas espinosas, algo oscuro se movió. No un cuervo, no una liebre. Una silueta baja, encorvada, que desapareció antes de que pudiera enfocarla, corrió hacia el seto, apartó ramas con la horca. Solo encontró tierra removida y un trozo de tela. Lo recogió. Era lana gruesa, descolorida, parte de una manga, parte de la casaca roja. Miró hacia el espantapájaros. La manga derecha ahora estaba más corta, no desgarrada por el viento, cortada, limpia. Thomas sintió que el pulso le golpeaba en las sienes. Alzó la vista hacia la casa más cercana, la de los Whitcomb. Ninguna figura en las ventanas, ningún niño corriendo, nada fuera de lugar. Salvo el hecho de que ahora había 2 estacas en su campo, una ocupada y otra esperando. El viento regresó entonces, leve pero insistente. El sombrero del espantapájaros se inclinó hacia atrás, revelando el rostro tallado. Los agujeros negros parecían más amplios bajo la luz oblicua, y por primera vez Thomas tuvo la impresión clara, no fugaz, no imaginada, de que la cabeza no estaba fija del todo, como si pudiera girar, muy lentamente, hacia él. Esa noche, alguien llamó a su puerta después del anochecer. No golpeó, rascó, 3 veces, y cuando Thomas abrió, no encontró a nadie en el umbral.
solo paja esparcida sobre el escalón de piedra, y una sombra extendida que no coincidía con ningún cuerpo visible. ¿Quién había venido desde el campo? Y más inquietante aún, ¿quién faltaba ahora en el pueblo? ¿Quién faltaba ahora en el pueblo? La respuesta no llegó con gritos ni campanas, sino con una ausencia pequeña, casi doméstica. A la mañana siguiente, en la calle principal de Broadhinton, la puerta azul de los Carter permanecía cerrada más allá de la hora habitual. El humo no salía por la chimenea. El perro no ladraba. Y el niño, Samuel Carter, 9 años, pecas en la nariz, rodillas siempre raspadas, no apareció en el sendero que llevaba a la escuela parroquial. Samuel era inquieto, curioso hasta el exceso. Le gustaba desafiar límites, cruzar el seto para recoger moras antes de tiempo, correr entre hileras de trigo cuando nadie miraba. Su madre lo reprendía con historias del guardián del campo. No provoques al que vigila. Él reía. Esa mañana no hubo risa. Thomas Hargreaves supo la noticia en el mercado de Devises, entre sacos de cebada y olor a sidra. El murmullo crecía como una marea contenida. Se fue antes del amanecer, dijo la señora Carter, voz quebrada. Dijo que quería ver la escarcha en el campo norte, el mismo donde la segunda estaca aguardaba. Thomas sintió un peso en el pecho, no confesó lo de la manga cortada, no habló de las huellas que no regresaban. Se limitó a ofrecer ayuda, tomó la horca, caminó junto a otros hombres hacia el límite de su parcela. ¿Has caminado alguna vez hacia un lugar sabiendo que algo te espera allí? El cielo estaba despejado, pero el aire seguía frío, como si el año sin verano aún respirara sobre la llanura. Desde la distancia, el espantapájaros parecía intacto, brazos extendidos, sombrero firme. Silueta inmóvil. Pero al acercarse, los hombres notaron algo. La segunda estaca ya no estaba vacía. Sostenía una camisa pequeña, la de Samuel. Reconocible por el remiendo torpe en el hombro izquierdo cosido por su madre semanas antes. La tela ondeaba con un movimiento irregular, como si el viento encontrara resistencia interna. «¡Dios nos ampare!», murmuró uno. Thomas avanzó primero, tocó la camisa. Estaba húmeda, no por lluvia, por algo más denso, y entonces lo vio. El espantapájaros principal ya no vestía solo la casaca roja. Bajo ella asomaba tela nueva añadida, más fresca, más pequeña. El volumen del torso había aumentado. «Retírenlo», ordenó alguien. Pero nadie dio el primer paso. Los cuervos descendieron en círculo, no para picotear, sino para posarse alrededor, formando un anillo oscuro sobre la tierra. No graznaban, observaban. Thomas clavó la horca en el suelo, caminó hasta la estaca, tiró de la camisa pequeña, se desprendió con facilidad, pero al hacerlo, algo cayó desde dentro de la figura mayor, un botón. De madera clara. El mismo tipo que llevaba el abrigo de Samuel. El silencio se volvió insoportable. No había sangre visible, no había cuerpo. Solo capas añadidas, como si la figura estuviera construyéndose a partir de ausencias. ¿Puede un campo reclamar lo que pisa? Los hombres cortaron las estacas, derribaron ambas figuras. La paja se desparramó sobre la tierra húmeda. Registraron cada puñado, no encontraron huesos. No encontraron restos, solo ropa y un olor persistente que no era de heno. Enterraron la paja lejos del campo. Quemaron la madera. Thomas supervisó cada paso, mandíbula rígida, ojos enrojecidos por el humo. Esa noche el pueblo permaneció en vela, las puertas atrancadas, las ventanas cerradas. Los niños dentro, pero cerca de la medianoche, cuando el viento sopló desde las colinas de Marlborough Downs, un sonido recorrió la llanura. No era un grito. Era el golpe seco de madera contra tierra. Una vez, luego otra, y al amanecer, en el campo norte, una nueva estaca se alzaba donde habían arrancado la anterior, sola, esperando. Y a su alrededor, huellas pequeñas marcaban un círculo perfecto, como si alguien hubiese estado practicando cómo permanecer inmóvil. ¿Quién estaba aprendiendo a quedarse de pie? ¿Quién estaba aprendiendo a quedarse de pie? La nueva estaca no tenía ropa, no tenía sombrero, solo el poste, firme,
hundido con una precisión que ningún viento podía explicar. El círculo de huellas pequeñas seguía intacto bajo la luz pálida del amanecer, como si la escarcha misma hubiese decidido conservarlas. Thomas no permitió que nadie tocara nada al principio. Se arrodilló junto a las marcas. Las midió con la mano abierta. Eran del tamaño de un niño, no profundas, pero definidas. No corrían en desorden. Caminaban en un patrón repetido, paso corto, pausa, giro leve, como si alguien hubiese estado ensayando una postura. El aire olía a humo frío de las hogueras de la noche anterior. Desde la distancia, el repicar tenue de campanas llegaba desde la iglesia de Broadhinton, marcando las 7. No es obra del viento, dijo finalmente. El párroco, el reverendo Elias Pembroke, un hombre alto y delgado con manos huesudas y voz suave, llegó al campo poco después. Tenía 50 años, cabello gris recogido hacia atrás, ojos hundidos que observaban más de lo que comentaban. Era conocido por su prudencia, no hablaba de demonios, hablaba de disciplina y fe. Miró la estaca, miró el círculo, no pronunció oración alguna. Los campos recuerdan, dijo en voz baja, lo que se pone en ellos, permanece. Thomas frunció el ceño. Es un hombre, insistió. Alguien está jugando con nosotros. El reverendo no discutió. Pero al rodear el poste se detuvo. Había marcas en la madera, no cortes de hacha, no astillas. Eran líneas verticales, paralelas, como si uñas hubiesen arañado la superficie desde abajo hacia arriba. 4 líneas juntas, luego un espacio, luego otras 4. Thomas pasó los dedos por las hendiduras. No eran profundas, pero eran recientes. ¿Quién araña una estaca desde el suelo? Esa tarde, mientras el pueblo organizaba una búsqueda más amplia hacia los márgenes del río Avon, Thomas decidió hacer algo distinto. No derribó la estaca, no la quemó, la dejó. Pero esa noche se escondió en el granero, con vista parcial al campo norte a través de una rendija entre tablas. Esperó. El viento comenzó a soplar pasada la medianoche. El trigo susurraba. Los setos crujían. Los cuervos, inquietos, cambiaban de rama. Nada ocurrió durante la primera hora, ni la segunda. Thomas sintió el cansancio pesarle en los párpados, y entonces lo vio. Una silueta baja emergió desde el borde del campo, justo donde el sendero se curva hacia los Whitcomb. No corría, no caminaba como adulto. Se movía con rigidez, pausas medidas, brazos apenas separados del cuerpo. Avanzó hacia la estaca, se detuvo frente a ella. Thomas contuvo el aliento. La figura levantó los brazos lentamente, imitando la postura que debería ocupar el poste, ensayando. El movimiento era torpe, como si el cuerpo no estuviera acostumbrado a esa extensión. El viento levantó un mechón de cabello. Cabello claro, infantil. «¿Samuel?», susurró Thomas sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. La silueta giró la cabeza hacia el granero. No había distancia suficiente para ver el rostro con claridad, pero los brazos descendieron con un crujido seco, un sonido de tela tensándose, y cuando la figura dio un paso atrás, la estaca ya no estaba sola. Algo colgaba de ella. Thomas salió del granero corriendo, atravesó el campo sin medir el ruido. Cuando llegó, no había nadie, solo la estaca, y ahora sobre ella una manga pequeña atada con hilo grueso, moviéndose, no por el viento, sino con un ritmo que parecía seguir una respiración. Detrás de él el trigo crujió, no adelante, no a los lados, detrás, y esta vez no fue un niño quien aprendía a quedarse de pie, fue algo que ya sabía cómo hacerlo, y estaba esperando a que Thomas se diera vuelta. ¿Te girarías? Thomas lo hizo. No lentamente, no con cautela. Se volvió con la brusquedad de quien prefiere enfrentar lo que teme antes que dejarlo crecer en la espalda. No había nadie. El trigo seguía ondulando bajo el viento nocturno. La manga pequeña atada a la estaca se movía con un vaivén que ahora parecía más mecánico que orgánico. El cielo despejado dejaba ver un puñado de estrellas frías sobre la llanura, pero el sonido había sido real, el crujido, no de pasos, de articulaciones.
Thomas avanzó unos metros hacia el punto donde creyó escuchar el ruido. Separó espigas con la horca, escudriñó la oscuridad, nada, hasta que vio algo que no encajaba. Una línea recta en el trigo aplastado, no como si alguien hubiera corrido, sino como si algo rígido hubiera sido arrastrado o desplazado en línea perfecta. La marca comenzaba en la estaca nueva y se dirigía hacia el antiguo lugar donde el primer espantapájaros había estado semanas atrás, el punto donde lo quemaron. Thomas siguió la línea con pasos firmes. Cada metro que avanzaba, el aire parecía volverse más pesado. El olor regresó, paja húmeda, tela cerrada demasiado tiempo, un rastro humano difícil de definir. Al llegar al lugar del antiguo poste, se detuvo. La tierra, que había sido removida para enterrar restos de paja, estaba hundida en el centro, no como por pisadas, como si algo hubiese sido empujado desde abajo. Una protuberancia leve, redondeada. Thomas dejó caer la horca, se arrodilló, comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba suelta, demasiado suelta. Y entonces sus dedos tocaron tela. Tiró con fuerza. Emergió una pieza de ropa ennegrecida por el humo, parte de la casaca roja original. Pero debajo de ella había algo más. Otra tela, más pequeña, empapada. Thomas retrocedió de golpe, respiración entrecortada. El viento cesó, por completo. El campo quedó inmóvil. Y en esa quietud absoluta escuchó algo que no provenía de la tierra. Venía del pueblo. Un golpe. Luego otro y otro, como madera clavándose. Se levantó de inmediato y corrió hacia Broad Hinton. Las casas estaban oscuras, pero en el jardín trasero de la vivienda de los Carter, bajo el manzano torcido, algo se erguía que no estaba allí antes. Una estaca, más baja que la del campo. Y frente a ella, de pie inmóvil, estaba la señora Carter, con los brazos extendidos, la cabeza inclinada hacia un lado. No gritaba, no lloraba. Su vestido se agitaba suavemente con el viento que recién comenzaba a regresar. Thomas se acercó con cautela. «Señora Carter». Ella no respondió. Sus pies estaban firmes en el suelo, pero sus manos temblaban apenas, como si lucharan contra un impulso invisible que las obligaba a mantenerse abiertas. «Él está aprendiendo», susurró sin mirarlo. La voz era suya, pero el tono no. El campo necesita un guardián. Siempre lo ha necesitado. Thomas sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. ¿Dónde está Samuel? Los labios de la mujer se curvaron en algo que no era sonrisa. ¿Dónde debe estar? Donde todos terminan si el trigo quiere crecer. Un golpe seco resonó detrás de ellos. En el jardín contiguo, otra estaca se alzaba, y frente a ella, una figura masculina comenzaba a levantar los brazos lentamente, como si recordara una postura olvidada. Thomas comprendió entonces que no era solo el campo norte, no era solo su parcela. La llanura entera estaba reclamando algo, y el aprendizaje había comenzado en silencio, pero ahora se extendía, como raíces bajo cada casa. Y mientras el viento recorría Wiltshire, más allá de Devizes, más allá de las colinas de Marlborough Downs, una pregunta se clavó en la mente de Thomas con la misma firmeza que aquellas estacas. Si el campo siempre ha tenido guardianes, ¿qué ocurre cuando decide que necesita más? Si el campo necesitaba más guardianes, ¿cuántos estaba dispuesto a tomar? El amanecer siguiente no trajo luz reconfortante, sino una claridad despiadada. Desde la leve elevación que domina Broad Hinton, podían contarse 3 nuevas estacas en jardines distintos. No eran altas, no eran elaboradas, pero estaban alineadas con precisión, como si alguien hubiera medido el terreno durante la noche. La señora Carter había vuelto en sí al alba. Despertó en su cama, con barro en los pies y las mangas rasgadas. No recordaba haber salido, solo un sueño, brazos extendidos, un peso sobre los hombros, el viento atravesándola. Yo estaba mirando el campo, murmuró. Desde dentro. Thomas no respondió, se limitó a observar sus manos. Tenía pequeñas marcas en las palmas, como si hubiera sostenido madera áspera durante horas. El reverendo Pembroke convocó a los hombres en el patio de la iglesia.
El edificio normando, con su torre cuadrada y sus muros de piedra caliza, parecía más antiguo que cualquier miedo humano. Allí, bajo la cruz de hierro, discutieron en voz baja. «Esto no es posesión», dijo el reverendo. «Es repetición». «¿Repetición de qué?», preguntó Thomas. Pembroke miró hacia el este, donde la llanura se extendía hasta perderse en la bruma. De un gesto, el gesto de proteger, el gesto de permanecer, el gesto de vigilar sin dormir. Durante generaciones, los niños habían corrido entre los cultivos, agitando palos, lanzando piedras, gritando para ahuyentar aves. Luego llegaron años difíciles. Epidemias intermitentes, trabajo en fábricas, migraciones hacia ciudades como Bristol. Los campos se quedaron sin vigilantes humanos y entonces las figuras de paja ocuparon el lugar. Pero en la memoria del paisaje, esa memoria que no figura en libros parroquiales ni registros del condado, la postura permaneció asociada a carne y hueso. ¿Puede una costumbre arraigarse tanto que la tierra la reclame? Esa tarde Thomas caminó solo hacia el campo norte. No llevaba horca ni pala, solo una cuerda gruesa enrollada al hombro. La estaca seguía allí con la manga pequeña atada, pero ahora, a su lado, la línea recta en el trigo era más profunda, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. Thomas ató la cuerda alrededor del poste y tiró con todas sus fuerzas. La madera cedió con un chasquido seco, cayó al suelo, la manga también, la recogió y la sostuvo un instante. Pesaba más de lo que debía. La abrió, no había paja, había tierra, tierra húmeda, compactada, con pequeñas raíces adheridas, como si hubiese sido extraída desde abajo y colocada allí. Thomas dejó caer la tela. El viento comenzó a levantarse. Fuerte esta vez, el trigo se inclinó en una sola dirección, formando ondas que avanzaban hacia él. Y en el extremo del campo, cerca del seto, una figura comenzó a erguirse lentamente. No desde arriba, desde el suelo, primero la cabeza, luego los hombros, luego los brazos extendidos. No era Samuel, no era ningún rostro reconocible. Era una silueta cubierta de tierra, moldeada con restos de paja y tela enterrada. Una forma incompleta, pero suficiente para sostenerse. Thomas dio un paso atrás. Otro. La figura permanecía inmóvil, pero su equilibrio no era el de algo recién levantado. Era firme, ensayado. El viento cesó de golpe. Y en ese silencio, Thomas comprendió que destruir las estacas no era la solución, porque el gesto no estaba en la madera, estaba en la postura. Y mientras retrocedía hacia el sendero, vio algo más que le heló la sangre. En los campos vecinos, más allá de los límites de su parcela, pequeñas protuberancias comenzaban a elevarse desde la tierra. Húmeda, no una, varias, como si la llanura entera estuviera practicando cómo levantarse, y esta vez no necesitaba ropa vieja para hacerlo. La llanura no necesitaba ropa vieja para levantarse. Esa fue la certeza que se extendió por el pecho de Thomas como un frío que no se disipa con fuego. Desde el sendero que conducía hacia Devizes podía verse el campo norte transformándose. No de manera brusca, no con violencia, era algo más inquietante, lento, deliberado, casi paciente. Las protuberancias de tierra se alzaban apenas unos centímetros, como si respiraran. La humedad del suelo las mantenía cohesionadas. Paja enterrada semanas antes emergía mezclada con raíces, formando siluetas incompletas. No eran hombres, pero tampoco eran simples montículos. El viento sopló desde el oeste, trayendo el olor del río Avon y el murmullo distante del molino. El trigo comenzó a inclinarse hacia las figuras nacientes, como si reconociera una dirección. Thomas sintió que sus piernas querían retroceder, pero se obligó a permanecer. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por comprensión. El campo no estaba imitando a los hombres. Los hombres habían estado imitando al campo todo ese tiempo, durante generaciones, brazos extendidos, vigilando, posturas rígidas bajo el sol, cuerpos ofrecidos al viento para proteger lo sembrado. El gesto repetido año tras año, estación tras estación, había dejado una huella invisible. ¿Y si esa huella hubiera echado raíz? Un crujido detrás de él lo hizo girar.
El reverendo Pembroke estaba allí, respiración contenida, sotana moviéndose con el viento. No es castigo, dijo con voz baja, es continuidad. ¿Continuidad de qué? Respondió Thomas sin apartar la vista del campo, del ciclo. Las cosechas nacen, crecen, mueren, vuelven. El trigo cae y se convierte en semilla, la paja se entierra, la tierra absorbe. Y ahora algo devolvía la postura que se le había entregado durante décadas. Una de las figuras de tierra terminó de levantarse, no completamente definida, pero suficiente para sostener brazos extendidos hacia el horizonte. No tenía rostro, solo una hendidura oscura donde debería haber estado. El viento atravesó ese hueco y produjo un sonido bajo, vibrante, no un grito, un tono sostenido, como madera frotándose. Thomas dio un paso atrás. Otra figura emergió más lejos, cerca del límite con la parcela de los Whitcomb. Luego otra. No se movían, solo permanecían, guardando. El reverendo cerró los ojos un instante. Si el campo quiere guardianes, murmuró, debemos decidir quién los ofrece. Thomas lo miró con incredulidad. ¿Ofrecer? Pembroke abrió los ojos. No había locura en ellos, solo una calma extraña. Siempre ha habido uno, ahora hay muchos. El sonido vibrante se extendió, multiplicado por cada silueta levantada, un murmullo colectivo que atravesó la llanura como un órgano subterráneo. En el pueblo, algunas puertas comenzaron a abrirse. Hombres y mujeres salieron, atraídos por el rumor que no parecía provenir del aire sino del suelo mismo. La señora Carter apareció en el sendero, rostro pálido pero firme. Miró el campo sin lágrimas, y entonces, sin que nadie lo ordenara, levantó los brazos, no en trance, no obligada, imitando. Uno por uno, otros repitieron el gesto. Thomas sintió la presión del viento contra su pecho. Podía resistirse, podía correr, podía negar lo que veía, pero el murmullo vibraba en su esternón, en la base de su garganta, como una cuerda tensada. Las figuras de tierra no avanzaban, no atacaban, solo aguardaban. Y el campo entero parecía contener el aliento, esperando saber si los hombres elegirían seguir practicando el gesto o abandonarlo para siempre. Thomas cerró los ojos, levantó los brazos y en ese instante el sonido cesó. El viento cayó, las figuras de tierra permanecieron inmóviles, pero ya no estaban solas en la postura. Y mientras el sol comenzaba a descender detrás de las colinas de Marlborough Downs, una nueva pregunta se instaló en la llanura. Si los hombres deciden permanecer, ¿quién vigila a los que vigilan? La leyenda de El espantapájaros de la llanura de Wiltshire, Reino Unido, 1800 estos. Si los hombres decidían permanecer, ¿cuánto tiempo podían hacerlo sin convertirse en parte del suelo? El gesto se sostuvo durante segundos que parecieron minutos. Brazos extendidos, palmas abiertas, el viento detenido como si escuchara. Thomas sentía el peso en los hombros, un ardor que subía por los brazos hasta las clavículas. No era insoportable, era insistente, como si la postura exigiera algo más que músculos. A su alrededor, los vecinos imitaban la figura con distintas convicciones. Algunos cerraban los ojos, otros miraban fijamente las siluetas de tierra frente a ellos. El reverendo Pembroke respiraba con ritmo controlado, como si guiara una plegaria muda. Y entonces ocurrió algo apenas perceptible. Las figuras de tierra comenzaron a desmoronarse. No todas, algunas. El contorno de un brazo se volvió polvo y cayó sobre el trigo. Una hendidura se cerró. Un torso perdió definición. No fue una derrota, fue una redistribución. La tierra regresaba al suelo del que había surgido. Thomas entendió la condición sin que nadie la pronunciara. El campo no quería cuerpos, quería el gesto, el acto repetido, la memoria viva. Cuando los hombres bajaron los brazos, lentamente, casi con reverencia, las siluetas restantes dejaron de vibrar. Permanecieron erguidas unos instantes más y luego, una a una, cedieron al peso propio. El murmullo cesó por completo. Solo quedó el sonido natural del viento moviendo las espigas. La llanura volvió a parecer normal, pero algo había cambiado.
En los días siguientes no aparecieron nuevas estacas, no emergieron más figuras de tierra. Samuel Carter no regresó, pero tampoco se encontró rastro alguno en los campos o en el río Avon. Su ausencia quedó suspendida como una pregunta sin respuesta. Sin embargo, cada amanecer, antes de que el sol tocara la aguja lejana de Salisbury Cathedral, algunos vecinos salían al borde de sus parcelas y levantaban los brazos hacia el horizonte. No por miedo. Por acuerdo, Thomas fue el primero en hacerlo. No lo comentó en la taberna, no lo convirtió en rito oficial. Simplemente se colocaba en el límite del campo norte, frente al trigo joven, y permanecía así unos minutos. El gesto no invocaba nada, pero evitaba algo. Con el paso de los meses, el invierno dio paso a una primavera más templada. Las cosechas de 1817 fueron mejores que las del año anterior. El mercado de Devizes recuperó su bullicio. Los cuervos volvieron a merodear, pero no en bandadas excesivas. Y los niños, los pocos que quedaban, aprendieron a no cruzar los campos al atardecer. No porque alguien los asustara con historias, sino porque veían a sus padres inmóviles bajo el cielo, brazos abiertos, como figuras dibujadas contra la luz. ¿Es superstición si mantiene el equilibrio? Una tarde, mientras Thomas sostenía la postura bajo un cielo dorado, sintió algo distinto. No presión, no miedo, una sensación de compañía, no detrás, no frente a él, debajo, como si la tierra misma sostuviera el gesto junto con él. Y comprendió que el campo ya no intentaba levantarse por sí solo. Había encontrado guardianes dispuestos a recordar, pero toda memoria exige continuidad. Y mientras el trigo ondulaba hasta perderse en la distancia, Thomas supo que el pacto no estaba escrito en madera ni en tela. Estaba inscrito en la repetición diaria, hasta que alguien decidiera olvidarlo, y cuando ese olvido llegara, la llanura sabría cómo volver a levantarse. ¿Y cuánto tiempo puede sostenerse un gesto antes de convertirse en herencia? Los años avanzaron sin estruendo, 1818, 1819. Las estaciones volvieron a su ritmo reconocible. El trigo crecía, se segaba, se trillaba en eras abiertas bajo cielos amplios. El mercado de Devizes mantuvo su pulso semanal. La aguja de Salisbury Cathedral seguía cortando el horizonte con la misma precisión medieval. Y sin embargo, cada amanecer en Broadhinton conservaba un momento de quietud. Hombres y mujeres salían al borde de sus parcelas. Algunos jóvenes que apenas recordaban el año sin verano, imitaban a sus mayores sin comprender del todo el origen. Brazos extendidos, silencio, viento cruzando las mangas. No era ceremonia oficial, no había salmos, no había proclamas, solo repetición. Thomas Hargreaves envejeció con esa rutina. El cabello se volvió completamente gris. La cojera se acentuó. Sus manos, agrietadas por décadas de labor, temblaban al elevarse, pero nunca dejó de hacerlo. Nunca volvió a hablar abiertamente de la noche en que vio la figura levantarse desde la tierra, tampoco del momento en que creyó escuchar la respiración bajo el suelo. Samuel Carter no apareció. Su nombre fue pronunciado cada vez menos, no por olvido cruel, sino por necesidad de seguir arando, sembrando, viviendo. El campo norte produjo buenas cosechas durante años, a veces mejores que las parcelas vecinas, a veces no, pero nunca volvió a mostrar estacas que surgieran sin manos humanas, hasta 1832. Ese otoño fue especialmente húmedo. Las lluvias persistieron más allá de lo habitual. El río Avon se desbordó en algunos tramos. El trigo sembrado tardíamente parecía frágil bajo el cielo plomizo. Thomas, ya con más de 60 años, caminó solo hacia el límite de su parcela una mañana brumosa. El resto del pueblo aún dormía. Se colocó en su sitio habitual, levantó los brazos, y el viento no respondió de inmediato, pero algo diferente vibró bajo sus botas, un pulso leve, rítmico, no amenazante, reconocible. Thomas cerró los ojos. «Estamos aquí», susurró. No suplicaba, no ordenaba, afirmaba. El pulso cesó. Cuando abrió los ojos, la bruma comenzaba a disiparse. A lo lejos, el campo parecía completamente normal.
hasta que notó una silueta en el extremo más distante. No de tierra, no formada desde abajo. Un espantapájaros tradicional, clavado en una parcela vecina donde la familia recién llegada no conocía las costumbres locales. Ropa vieja, sombrero bajo, brazos extendidos, nada inusual. Y sin embargo, el ángulo de sus brazos no era exacto, no coincidía con la postura que el pueblo había aprendido a sostener. Tomás sintió un estremecimiento tardío, no por terror, por advertencia, porque comprendió algo que no había considerado en todos esos años. El gesto debía ser recordado con precisión. No cualquier postura servía. No cualquier guardián era aceptado. El equilibrio no dependía de la figura, dependía de la intención. Tomás bajó los brazos lentamente. El viento sopló entonces recorriendo la llanura desde Marlborough Downs hasta perderse en dirección a Salisbury. El espantapájaros distante pareció inclinarse apenas, tal vez por el aire, tal vez no. Esa noche Tomás no durmió, y al amanecer siguiente, antes de que el resto del pueblo despertara, caminó hacia la parcela vecina con una determinación silenciosa, porque si el campo había aprendido a levantarse una vez, también podía hacerlo de nuevo. Y tú, que escuchas ahora esta historia, dime, si mañana caminaras por la llanura de Wiltshire y vieras una figura inmóvil recortada contra el cielo gris, ¿te detendrías a observarla? ¿O levantarías los brazos, solo por un instante, para asegurarte de que la tierra recuerda que sigues allí?